Bueno, bienvenidos runners al video resumen del Garmin Forerunner 245 Music. Si sos nuevo en el canal, no olvides suscribirte acá abajo y activar la campanita para ver todos los videos. Así que quédate hasta el final, te voy a mostrar en poco tiempo cómo manejar tu Garmin Forerunner 245 en la versión Music. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que hacemos es prenderlo. ¿Cómo? Este botón de acá lo dejamos presionado y ahí van a ver todo en detalle. ¿Está? Vamos a hacerlo en tiempo real, así ustedes lo ven tal cual lo tienen que hacer cuando lo reciban. Ahí empezamos con todo el seteo del idioma. Este botón de acá y este son arriba y abajo. ¿Ven? Ahí vamos a ir al español. Este sería como un enter. Así lo ven todo paso a paso. Y ahí vamos a empezar con todo el seteo. ¿Está? Me vienen preguntando mucho cómo operar. Vamos a saltear este paso. Cada uno, si quiere, ya puede hacer la vinculación con Garmin Connect, como les expliqué también en videos anteriores. Vamos a poner que no. Y ahí le damos como si fuera una especie, como le digo, de enter. Millas o kilómetro. Seleccionamos kilómetros, como utilizamos acá. Modo, por lo general, lo utilizamos en 24 horas. Acá el sexo. Está el año. Yo lo paso todo, pero ustedes, si quieren, con este vuelven para atrás por si se equivocan y ahí van variando. Está 2000, bueno, en realidad yo en este caso sería 1980, entonces vamos de nuevo 1009, como está ok, pongo enter y ahí pasamos directamente a seleccionar arriba y abajo. Yo pondría en el ejemplo 1980. Está, seguimos con respecto a la altura lo mismo, si está ok, si no vamos modificando. Yo en mi caso es 1.68, nos pone ahí y damos siempre, este es ok. Está el peso lo mismo, si estamos ahí, yo estamos más o menos en 73 kilos, hacemos ahí y acá bajamos y seleccionamos ahí en detalle. Está, y ahí si lo hacemos en modo GPS tenemos que salir afuera, y si no ponemos modo manual. Nosotros ahora para el ejemplo hacemos manual para no salir. Y ahí, ¿qué hora estamos? A ver, son 3:19. Vamos a poner 3. Igual creo que le habíamos puesto modo 24 horas, así que si lo pusieron en modo 24 tienen que poner 15 y 19. Vamos para arriba o para abajo. Esta vamos a hacer más rápido para arriba, 15 y 19. Y ahí estaría seteado. Año 2021. Enter. Ven que es muy simple de usar. Está, y estamos en septiembre. Ahí, septiembre, día 28. Entonces vamos para abajo, 28. Ahí estaría seteado y acá empezamos directamente a aplicarle los botones. Como les mostré, este es para prenderlo y para apagarlo. Acá en el de apagar tenemos distintas funciones. Vamos a ir ahí. Tenemos el temporizadores, tenemos cronómetro, tenemos bloquear botones, no molestar, vincular el teléfono, que es lo que les mostraba recién, y el botón de asistencia en caso que queramos vincularlo, como les expliqué alguna vez, por seguridad. Con este accedemos al menú, vamos a ir seleccionando arriba y abajo. Con este vamos a entrar a las aplicaciones, a los distintos perfiles, carrera. Bueno, acá está todo como cuando recién lo recibimos. Nos explica bien cómo tenemos que hacer. Y hacia arriba y hacia abajo vamos viendo todos los perfiles. Podemos añadir más, les voy a mostrar ahí. Tenemos carrera virtual, entreno en pista, trail running, bici indoor, remo. Este es un equipo, digamos, gama media alta, ¿no? Y con este de acá siempre vamos a volver para atrás. ¿Está? Es muy fácil de operar. Ahí estamos todo en detalle. Vamos a volver para atrás. Y acá les voy a mostrar un poquito del uso. Como les mostré, este accedemos a los perfiles, este volvemos para atrás. Este es el del menú. Acá podemos entrar en cada uno. Pantalla para reloj, siempre arriba y abajo. Enter, volver atrás. ¿Está? Bueno, ahí tenemos las distintas pantallas. Para el reloj en sí,
Ahí está, vamos a dejar como viene por defecto. Ahí está, esa sería. Acá nos va a indicar los kilómetros semanales. Vamos a darle OK, vamos a aplicar. Esa sería la pantalla que corresponde. ¿Está? Bueno, y les muestro todo en detalle. Alarma de reloj, el historial donde nos va a ir guardando todo. Después acá tenemos actividades y aplicaciones, pero para configurarlas. Muchos me decían, ¿sacarías poco personalizarlo? Sí, acá en detalle entras en qué perfil y lo personalizás como querés. Vamos a ir a carrera, así les muestro. Configuración de carrera, pantalla de datos, y ahí podemos elegir como queramos. Viene por defecto distancia, tiempo y ritmo, pero si queremos lo editamos como queramos. Campos de datos, ven, podemos editar ahí si queremos distancia o como queramos, y ahí vamos seleccionando. Si queremos ese, dejamos ese, y si no, lo cambiamos. ¿Está? Podemos reordenar o borrar algún campo también. Volvemos para atrás, alertas, tenemos añadir una nueva, podemos personalizado por frecuencia cardíaca, si queremos correr y caminar, si queremos por ritmo, por tiempo, por distancia, por cadencia, por calorías. Es ultra completo. Metrónomo para informar el ritmo, está, si queremos que nos vaya marcando un ritmo. El autolap automático vienen de 1 kilómetro, podemos ponerlo como nosotros queramos. Siempre acá, ven, autolap activado, si quieren lo pueden desactivar. Distancia automática, ahí podemos elegir la que queramos. Por lo general se usa en 1 kilómetro. Alerta de vuelta, tenemos también campo principal, campo secundario, vista previa. Siempre volvemos para atrás. Autopausa, en el caso que queramos entrenar en algún lugar muy urbano y bueno, semáforos y demás, lo podemos activar así para el entrenamiento. Botón del app, desplazamiento automático, GPS, más GLONASS para que sea si entrenamos en lugares más donde hay poca recepción de GPS. Ya alguna vez hablamos del GLONASS. Color de fondo, si queremos uno u otro. Está, restablecer valores. Después tenemos borrar de favoritos, era lo que les mostraba recién. Si queremos sacar algún perfil, copiar actividad, reordenar, borrar de la lista, todo con respecto a las aplicaciones, actividades y aplicaciones. Widgets, ya les mostré alguna vez, es como para seleccionar en la pantalla principal qué es lo que queramos poner. Después tenemos controles, tenemos la asistencia, el teléfono, el no molestar, el bloqueo y desbloqueo de botones. El bloqueo y desbloqueo de botones está muy bueno cuando entrenamos y llueve, o cuando entrenamos y justamente queremos que no se nos vaya a borrar el entrenamiento o la actividad. Cronómetro, temporizadores, apagar, añadir nueva. Después tenemos controles, lo vimos, pantalla para reloj, ahí podemos, también lo vimos. Frecuencia cardíaca a través de la muñeca, tenemos estados automáticos. Durante la actividad de natación, activado o desactivado. Alertas de frecuencia cardíaca anómala, en el caso que sea para justamente analizar el estado de salud o si tenemos arritmias y demás. Emitir frecuencia cardíaca a otro equipo, para analizar también en una notebook o en algo que se esté haciendo algún estudio. Transmisión en actividad. Sensores y accesorios, también podemos ver los que tenemos, buscar todos. Auriculares porque es la versión Music. Tenemos monitor de frecuencia cardíaca externo, velocidad, cadencia, podómetro, cámara VIRB, el sensor de temperatura, las luces varía y radar, pantalla ampliada que ya lo vimos también alguna vez si usamos algún equipo Edge, y el pod también para agregarlo en el pie. Música, en música podemos elegir diferentes proveedores de música, tenemos Spotify o también tenemos Mi Música hasta 500 canciones, directamente lo podemos agregar ahí. Auriculares Bluetooth, conectar auriculares si queremos, audio si lo queremos en estéreo modo. Vincular teléfono, era lo que les mostré recién, para vincularlo con Garmin Connect, con la aplicación. Tenemos Wi-Fi, tenemos indicaciones de audio, tenemos perfil del usuario. Acá no entramos en el Wi-Fi, podemos ahí con Garmin móvil. Indicaciones de audio es para que nos indique justamente en la vuelta, alerta de ritmo, velocidad y demás, que nos vaya diciendo todo en detalle. ¿Está?
perfil del usuario. Ahí podemos hacer todo lo que hicimos al principio, pero en el caso que lo queramos, si bajamos justamente de peso, si subimos y demás, para que el consumo de calorías sea perfecto, entran acá y lo cambian. Seguridad es el tema para configurar los teléfonos y los contactos de emergencia. Métricas fisiológicas, ahí nos pone detección automática, condición de rendimiento. El True Up, alguna vez hablamos, es para tomar todos los datos si teníamos algún Garmin anterior. Está el tema de la potencia, monitor de actividad, mapa, navegación y sistema. En sistema podemos ver el idioma, la hora, la luz, los sonidos, el no molestar, el bloqueo automático, las unidades, el formato, la grabación de datos, el modo USB para transferir datos en el caso que lo usemos con música, como les mostré, restablecer, actualización de soft y acerca de para la versión. Está ahí, creería que hicimos un resumen de todo. Vamos a repasar este botón para encender, apagar y entrar a todo lo que les comenté antes, este para volver atrás, este para entrar al menú. Está fuera de eso, podemos usarlos para arriba y para abajo para ver de las distintas pantallas. Me olvidaba de mostrarles los widgets en la pantalla principal. Ahí este de arriba y abajo nos muestra última carrera, historial, música y lo que nosotros hagamos. Este equipo tiene oximetría. Está. Seguimos. Ahí nos indica mi día. Bueno, ahí les mostré. Vamos a seguir para arriba. Mi día, y ahí tenemos la frecuencia cardíaca, el control del estrés, el body battery que también alguna vez le hablé, el VO2 máximo, lo tenemos que usar una semana para que empiece a determinar cómo estamos, y ahí volvemos a la pantalla principal de la hora, donde nos indica también el kilometraje semanal. ¿Está? Bueno, espero que les haya gustado. En 11 minutos, casi 12 minutos, les expliqué todo en detalle del Forerunner 245 en la versión Music. Vamos a entrar ahí a un perfil como para mostrarles. No va a haber recepción de GPS, pero ustedes lo pueden ver ahí. Así les muestro cómo operar. Está ahí, está buscando GPS. Esta rayita en rojo. Cuando esté en verde directamente ya podemos activar. Nos indica que para arriba, con el botón de arriba, tenemos opciones. Ahí podemos configurar toda la carrera en detalle. ¿Está? Con respecto a los entrenamientos, acá tenemos el tema de intervalos que me preguntaban mucho, ¿sí? ¿Cómo entran? Vienen acá, como les mostré recién, y ven en detalle el tema de la opción. ¿Ven? Ahí nos indica opción, y ahí en entreno buscan el tema de los intervalos. Ahí pueden hacer todo. Ahí está configurado 5 de 400 metros con 1.30 de descanso, o lo podemos directamente reiniciar. Vamos a volver para atrás. Tenemos planes de Pace Pro como para seguir a cierto ritmo, establecer objetivos, competir en una actividad, calendario de entrenamiento. Es muy completo. Ahí estamos en el perfil de actividad. Como les digo, cuando encuentre GPS, esta raya roja se va a poner en verde, ¿sí? Y ahí ya va a decir GPS listo y podemos disparar. Acá lo dejamos como viene configurado con 3 pantallas de datos, pero le pueden poner los datos que ustedes quieran. Si activamos, ahí va a poner distancia, tiempo, ritmo. Con en los perfiles ya podemos empezar a ver más pantallas. Distancia de vuelta, tiempo de vuelta, ritmo de vuelta, las zonas en grande. Está el GPS y la hora. Si pongo acá, lo paro. Me va a decir si quiero seguir o si la descarto. Continuar, guardar o descartar. Ahí nos dice la vuelta, volver al inicio, frecuencia de recuperación y descartar. Ahí ponemos descartar, ponemos que sí. Siempre fácil, es arriba, abajo, enter, volver atrás. Ahí está. Bueno, vamos a salir de ahí, del perfil, y la verdad que ahí estaría todo en detalle. Ahí está funcionando el pulsómetro. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado. Es un video resumen full como para que ustedes sepan cómo operarlo. Cualquier duda, como siempre, me preguntan al WhatsApp, tanto para pedidos, consultas y demás. Es 116-286-9034. Soy Zacarías Prada, me dedico exclusivamente hace 15 años, así que cualquier duda o consulta me preguntan. Espero que les haya gustado
y como ven lo conocemos en detalle. Que tengan un lindo martes, a seguir entrenando a full. Me pueden seguir en mis otras redes, Universo Gym Zacarías en Instagram, la fanpage Universo Gym Argentina y el canal de YouTube que estamos mostrándoles este video, Zacarías Prada. Muchísimas gracias.